de hoy está dirigido a Anthony Giddens y la teoría de la estructuración. Giddens es un autor británico, nació en Londres en 1938 y es un autor importante por dos cosas, básicamente. La primera, por los aportes que hace al campo de las ciencias sociales, básicamente con esta propuesta teórica de la teoría de la estructuración. Y la segunda cuestión es que es un autor bastante polémico, porque ha sido uno de los teóricos que justificó el giro de la socialdemocracia hacia posiciones más liberales, ¿no? A coincidir con las propuestas políticas neoliberales. Y también es un autor significativo porque ha producido una serie de ensayos tendiente a caracterizar la modernidad, a hablar de una modernidad tardía que se caracterizaría justamente por la constitución de un yo reflexivo, ¿no? Los hombres pudiendo, hombres y mujeres, en esta modernidad tardía, pudiendo de alguna manera reflexionar más claramente sobre las consecuencias no deseadas de la acción y poder, las consecuencias no deseadas de la modernidad en última instancia, y poder de alguna manera transformarlas. Como les dije, es un autor importante en el marco de la teoría social. Básicamente hay tres libros que son muy relevantes en la configuración de la teoría de la estructuración. Son las nuevas reglas del método sociológico, problemas centrales en teoría social y para mí la obra en donde queda de alguna manera mejor graficada su propuesta teórica, que es La Constitución de la Sociedad, Bases para la Teoría de la Estructuración, que es del año, fines de los años 80. Hay, como les decía también, ¿no? Si uno ve la obra de Giddens, hay tres grandes preocupaciones. La primera gran preocupación es proponer un nuevo modelo de síntesis. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos Parsons, decíamos que Parsons de alguna manera es un autor muy importante en el marco de la teoría social contemporánea porque contribuyó de alguna manera a establecer el canon de los autores clásicos? ¿Se acuerdan de esa idea, no? Como de alguna manera su propuesta de la teoría normativista de la acción, la teoría voluntarista de la acción, perdón, no, la teoría normativista del orden es posterior, ¿se acuerdan? La primera parte de su formulación teórica vinculada a la teoría voluntarista de la acción, como él hacía una síntesis de los autores clásicos. Bueno, de alguna manera Giddens reproduce eso, ¿no? Hay un intento de sintetizar la teoría social anterior a su producción, ¿no? Y proponer la teoría de la estructuración como un nuevo modelo de síntesis, ¿no? Hay como, si quieren usted, no un intento de refundar la teoría social. Yo ahí creo que he sido demasiado exagerado. Generalmente soy exagerado. Pero es como la idea de una nueva síntesis, ¿no? Sí, un nuevo punto de partida en última instancia. La otra gran preocupación es la modernidad, ¿no? Esto que les decía, sus últimos ensayos estuvieron dirigidos básicamente a proponernos un esquema interpretativo de la modernidad, en particular de la modernidad tardía, de la modernidad en las sociedades contemporáneas, y que se caracterizarían básicamente por eso, ¿no? Por ser una oportunidad para la constitución, digamos, de una sociedad reflexiva, digamos, ¿no? Que pueda de alguna manera controlar aquella efectos no deseados de su propio desarrollo, en última instancia, ¿no? Como las cuestiones ambientales, por ejemplo. Y la otra cuestión es que ha sido digamos, un autor muy importante en esa reconversión, a mi entender, lamentable, del laborismo inglés hacia posturas más liberales. Sigo. A ver, ahora tenemos un problema, que es... Ah, perdón, ¿eh? Bueno, tenemos más de un problema hoy. Ah, no puedo compartir el... Ah, qué bueno. Bueno, ¿por qué tercera vía? Pregunta Lidia. Porque la idea sería ya no pensar más en términos de centro y izquierda y derecha, ¿no? Un poco estas posiciones
lo que plantean es que las sociedades capitalistas modernas, avanzadas, han cambiado tanto su configuración que ya no son las sociedades tradicionales, digamos, capitalistas, en las que había formulado su pensamiento Marx u otros autores, ¿no? Entonces que los esquemas de izquierda y derecha ya han quedado caducados de alguna manera, ¿no? Y que hay que explorar una vía intermedia, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, y eso llevaba a la idea de combinar una visión, por ejemplo, del Estado mucho más reducida, ¿no? La socialdemocracia europea es de alguna manera la fuerza política que estuvo más comprometida con el desarrollo del estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Eh, la propuesta de Tony Blair, digamos, y de Anthony Giddens era la idea, bueno, de reformar el Estado, ¿no? De bienestar, y solamente que el Estado se hiciera cargo de aquellas cosas que el mercado no podía procesar, por ejemplo, ¿no? Y eso implicaba de alguna manera un giro de la socialdemocracia hacia posiciones más liberales, más pro mercado, menos pro Estado, más pro mercado, ¿no? Un giro que comienza fuertemente, ese giro pro mercado, con la revolución conservadora, ¿no? Margaret Thatcher, Ronald Reagan. La crítica que se le hace es que finalmente el laborismo inglés, junto con los socialistas de otros, fuertemente a desmantelar el Estado y a propiciar la globalización. La tercera vía también celebraba la globalización capitalista, ¿no? Y la veía como una oportunidad, ¿no? Eh, ¿No? Si me dan ¿Se entendió, Lidia? Bueno, no puedo, no. A ver, voy a volver a compartir para ver. Denme un minuto, que estamos complicados, ¿eh? Bueno, ¿por qué no me comentan algo? Así vamos ocupando este vacío que se produce. Vieron que en la radio y la televisión hay temor al vacío. Bueno, acá también. Hablen de algo. Comenten algo. Julio, preguntaban los chicos cuándo iban a estar las devoluciones de las evaluaciones de teóricos. Bien, sí, era un tema que tenía que hablar con ustedes, que me había propuesto hablar con ustedes, pero se me pasó. Estamos corrigiendo con Cristian las evaluaciones. Es- Ahí están viendo, se está compartiendo, ¿no? Bien, No, perfecto. sigue ahora sí. Bien, bien. Preguntan si puedes explicar un poquito más el del laborismo inglés. Bien, a Alexa ver, pregunta. háganse esta configuración histórica. Porque esto es importante incluso para el trabajo social, porque piensen ustedes que, a ver, dos cuestiones. ¿Dónde se inserta el trabajo social mayoritariamente? En el procesamiento de la cuestión social, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Seguramente en primer año, en segundo año deben estar viendo cómo el trabajo social es una profesión que su característica principal es en intervenir en la cuestión social. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Es más o menos lo que vieron o estoy diciendo cualquier cosa? Bien. La segunda cuestión es que un momento, si quieren ustedes, de oro del desarrollo del- del trabajo social estuvo muy asociado al estado de bienestar, ¿no? ¿Conocen lo que es el estado de bienestar? ¿Tienen una idea? Lo que les pido es que lo que no tengan idea cuando yo hablo, me lo pregunten, así yo lo puedo explicar un poquito más. Bien, el, el- el- el estado de bienestar coincide. ¿Qué es el estado de bienestar fundamentalmente? Es un modelo, digamos, de desarrollo capitalista en donde el Estado tiene una intervención fundamental en la redistribución de la riqueza, en desplegar mallas de política social e intervenir activamente en la economía, ¿no? Si uno lo compara con el capitalismo liberal,
la frontera entre Estado y mercado bajo el estado de bienestar se corre más del lado del Estado. El Estado tiene mucho más protagonismo. Sigue siendo capitalismo, pero es un capitalismo con una fuerte presencia estatal en la distribución de la riqueza, en asegurar ciertas condiciones mínimas de bienestar y la intervención en la economía. Ese modelo de Estado y de desarrollo capitalista funcionó muy bien, tan bien que incluso Hobsbawm, un autor, un escritor inglés, un historiador inglés que escribió un libro muy interesante que es La historia del siglo XX, lo que plantea él es que justamente el estado de bienestar coincide con la época dorada del capitalismo. ¿Por qué? Porque se lograron tres cosas. Crecer, la economía crece, digamos, la época dorada del capitalismo y que iría entre la Segunda Guerra Mundial y mediados de los años 70, ¿no? La, la, ¿Por qué es una época de oro? Básicamente porque se combinan tres cuestiones. Primero, es una época de alto crecimiento económico, ¿no? La posguerra hasta mediados de los 70, las economías capitalistas crecen a tasas bastante importantes y también siguen muy de cerca lo que son las economías socialistas, ¿no? Es el mundo de la Guerra Fría, dos bloques de poder, ¿no? También la coincidencia del estado de bienestar. La segunda característica es que combinó ese crecimiento económico con distribución de la riqueza. Es un momento en donde los trabajadores alcanzan mejoras sustantivas en sus ingresos y en sus condiciones de vida, ¿no? Y la tercera característica es que la combinación de esas cosas dio lugar a un ciclo, ¿no?, del desarrollo histórico capitalista en donde la cuestión social aparecía como bastante pacificada en última instancia, ¿no? Las clases trabajadoras se integran al sistema capitalista, incluso algunos autores dicen que abandonan su propuesta de transformación revolucionaria del orden capitalista y la mayoría de los movimientos obreros se hacen reformistas, justamente por ciertas transformaciones en la distribución de la riqueza, ¿sí? Eso llega hasta los años 70. Ahí, en los años 70 comienza a haber una crisis, ¿no? Una crisis que tiene que ver con la movilización de algunos actores que ponen en duda la conformidad con el sistema capitalista, el movimiento de la juventud de Mayo francés, ¿sí? Pero también se recrudece el conflicto de clases, algo que había estado apaciguado por la vigencia del estado de bienestar y un ciclo muy particular de la acumulación capitalista, comienza a avivarse. Y en los años 70 comienza todo un debate sobre cuál debería ser la salida a la crisis del estado de bienestar, ¿no? Claramente, y ustedes son hijas y hijos de ese proceso, quien logra imponer el diagnóstico sobre la crisis capitalista en los años 70 es la derecha, ¿no? Y la derecha que hay que retar la economía, los problemas de la nación se resuelven si bajamos el estado, si reformulamos el estado de bienestar. Si el Estado interviene en la economía, lo que hace es que el mercado no tenga los suficientes incentivos como para producir y asegurar el crecimiento. Pero si además interviene protegiendo a los trabajadores, ¿no?, con todas las políticas sociales, lo que hay es un gran desincentivo al trabajo. La gente prefiere recibir la ayuda estatal antes que trabajar, y además encarece el costo de la mano de obra. Entonces, la derecha impone una serie de reformas, ¿no? De orientación neoliberal que ustedes conocen bien a esta altura de su inmersión en la carrera, ¿no? Desprotección social, retiro del estado de la economía, ¿sí? En los años 80 y 90 ese pensamiento se vuelve hegemónico y dominante. La socialdemocracia se reformula, y entre ellos el laborismo inglés, acercándose a posiciones más de orientación neoliberal, ¿no? Adjuran de su anterior estatismo y adjuran de su intento, digamos, de redistribución de la riqueza, ¿no? Y empiezan a plegarse en buena medida, entre comillas, porque hay otras mediaciones, a la idea de, por ejemplo, del goteo, ¿no?, del derrame. Asegurar el crecimiento primero y después vendrán, pero para asegurar el crecimiento hay que reformular los mercados del trabajo. O sea, el laborismo inglés junto con la socialdemocracia acompañó las reformas de orientación neoliberal y son también responsables de la configuración actual de las sociedades capitalistas, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Me están escuchando? Sí, Bueno, profe, se Sí, entendió. profe. Sí, dice que sí. Sí.
y se entendió. Buenísimo. Sigo con lo otro. A ver, este autor lo ubicamos en la unidad número 4 del programa, ¿no? Es una unidad en la cual, luego de ver las corrientes estructuralistas y luego de ver las corrientes subjetivistas, nos concentramos ahora con dos autores. Bourdieu lo trabajaron la semana pasada con Christian, ahora trabajarían conmigo Giddens, y son dos autores que comparten un movimiento, son dos autores muy representativos de un movimiento que se produce en la teoría social, que es el rechazo, ¿no?, a ese dualismo, ¿no?, que dominaba el campo de la teoría social. Había que optar por visiones estructuralistas o visiones subjetivistas. Así estaba dividido el campo de la teoría social. Estos dos autores lo que nos vienen a proponer es que no se trata de un dualismo, sino de una dualidad, ¿no? No es un dualismo, u opto por una explicación estructuralista, u opto por una explicación subjetivista, sino que el mundo es una dualidad de agentes y estructuras en relación dialéctica, ¿sí? Digo, piensen ustedes, nosotros vimos los clásicos, el concepto en los clásicos, en los autores, digo, piensen en Marx y en Durkheim. En Marx, relaciones sociales de producción. En Durkheim, el hecho social como resultado de determinada configuración material de la vida social, material y moral de la vida social, ¿no? Ahí hay posturas objetivistas. Esas posturas objetivistas, de alguna manera, son recogidas luego por visiones como el marxismo estructural o el estructural funcionalismo, ¿no?, haciendo hincapié en las relaciones sociales objetivadas como el elemento principal que compone la vida social y que además la explica, ¿sí? Las versiones subjetivistas eran todo lo contrario, la potencia del actor, ¿no?, la importancia de los sentidos, de los saberes prácticos, ¿eh? Y la idea de que finalmente el mundo social no es más que una producción del actor, de la gente, del sujeto, ¿sí?, que prácticamente está indeterminado. La visión de estos dos autores, de Bourdieu y de Giddens, es justamente romper con ese dualismo y plantearnos que la realidad social se trata de dualidad. Digo, y así como teníamos una miríada de conceptos vinculada al objetivismo, relaciones sociales de producción, estructura, etcétera, etcétera, y del lado de las visiones subjetivistas, los sentidos, el sentido común, el conocimiento práctico, estos autores se centran fundamentalmente en las prácticas sociales, ¿no? La práctica social como lugar de conjunción entre agente y estructura. Y ahí les voy a leer esta cita de Giddens, ¿no?, que para mí es sumamente clara del lugar que quiere ocupar, ¿no?, de esta idea de, bueno, ¿dónde lo ubicamos en el programa? Justamente en el rechazo de ese dualismo, objetivismo, subjetivismo, y la propuesta de pensar la realidad social como una dualidad entre acción y estructura. Y ahí les leo la cita. Si las sociologías de la comprensión se fundan, por así decir, en un imperialismo del sujeto, el funcionalismo y el estructuralismo proponen un imperialismo del objeto social. Una de mis principales ambiciones cuando formulo la teoría de la estructuración es poner fin a esas dos ambiciones imperiales, ¿no? La crítica del objetivismo, la crítica del subjetivismo. Y nos dice, el dominio primario de estudio de las ciencias sociales para la teoría de la estructuración no es la vivencia del actor individual, ni la existencia de alguna forma de totalidad societaria, sino prácticas sociales ordenadas en un espacio y en un tiempo, ¿no? Y acá quiero aclarar un par de cositas. A ver, la primera, este es un autor que va a incluir fuertemente las nociones de espacio y tiempo. Lo vamos a ver con la idea de rutinización, ¿sí?, de las prácticas sociales y con cierta idea de cómo trabaja el tema de la acción. Pero es muy importante el tema del espacio y el tiempo. Y la otra cuestión es la idea de las prácticas sociales. ¿Qué son las prácticas sociales? Las prácticas sociales es el punto en donde se encuentran el agente y la estructura, ¿no? Y ahí hay una tesis que la podríamos decir de esta manera. Vamos a ver cómo aparece en una cita más adelante también, ¿no? La idea de que la acción, ¿sí?, es la que produce las prácticas sociales. Es el sujeto el que produce las prácticas sociales, ¿no? Ahora, esas prácticas sociales terminan siendo recurrentes, se rutinizan, ¿sí? Eso da lugar a cierta objetivación de las relaciones sociales, ¿sí?, de esas prácticas sociales.
Algo que inicia el sujeto, termina objetivándose. Es decir, cobra independencia respecto del sujeto que las creó. ¿Se entiende? Porque hay rutinización. Y esas relaciones sociales objetivadas se convierten a su vez en medio y condición de la acción, ¿sí? Tienen un carácter recursivo, ¿no? El sujeto instituye las prácticas sociales y esas prácticas sociales, una vez que están rutinizadas, objetivadas, se vuelven sobre el actor y de alguna manera se convierten en la condición para que haya acción, ¿sí? Y en el medio de la acción. Por eso el carácter recursivo que tiene la acción, ¿se entiende? La acción es desplegada por el sujeto, pero esa acción le vuelve al sujeto como prácticas sociales rutinizadas que lo condicionan a su vez, ¿no? Por eso él dice, ¿no? Después va a decir que la estructura constriñe y habilita, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Se entiende esta idea? Digamos, lo que tienen que rescatar de lo que dije recién es básicamente su posicionamiento teórico, ¿no? Comprender lo social no se comprende desde los objetos sociales, las relaciones sociales objetivadas, relaciones sociales de producción, instituciones, lo que quieran, ni tampoco se comprende completamente del punto de vista de desentrañar los sentidos de la acción, ¿no? Y ubicarse en la experiencia vivida del actor, ¿no? Del mundo social. Hay que ubicarse en la intersección entre agente y estructura, ¿sí? Pensar más bien que la realidad social es una dualidad de agentes y estructuras. Y el punto de encuentro entre agentes y estructuras está fundamentalmente dado en las prácticas sociales. ¿Se entiende? Eh, Digo, a ver, ¿cuáles han sido las grandes influencias de este autor, digamos, ¿no? Hay, particularmente hay dos autores que trabajan sobre su obra, que son Joas y Knoll, que lo que dicen es que en buena medida se puede encontrar, se puede rastrear algunas de las preocupaciones que tiene Durkheim, como por ejemplo Durkheim, Giddens, esta idea de sumarle al análisis social las dimensiones espaciotemporales con el desarrollo de la sociología histórica en el medio académico en el cual él se forma, digamos, ¿no? Cuando él se forma en la sociología inglesa, dominaba una escuela que se llama sociología histórica, que, digamos, tiene como una serie de características. Y otros autores que están muy cercanos, pero una es el rechazo a pensar a la sociedad como una totalidad social, sino más bien pensar en términos de redes de poder. Michael Mann, muy parecido en parte, digamos, ¿no? A la idea de Bourdieu de campos. Eh, la, la, la otra cuestión es que también, digamos, ¿por qué sociología histórica? Porque hay autores muy importantes que se inscriben en la historia, en el momento en que se forma Giddens, Hobsbawm, Thompson, Perry Anderson, son todos autores ingleses, historiadores ingleses muy importantes y que de alguna manera la relevancia que tienen en el panorama intelectual inglés hacen que la sociología inglesa adopte, digamos, una perspectiva historicista, ¿no? Histórica para el análisis de los problemas sociales. Y después él cita tres grandes influencias que ha tenido, ¿no? En la formulación de la teoría de la estructuración. Por un lado, la idea del descentramiento del sujeto, ¿no? Ahí, si quieren ustedes, ¿se acuerdan ustedes de la modernidad, ¿no? La modernidad, no sé si han visto filosofía, pero algo de Descartes han visto, ¿no? La idea de el pienso, existo, ¿no? La idea de un sujeto único cuya razón es la única garantía del conocimiento y por lo tanto la única garantía del mundo, ¿no? Lo único que no puede dudar Descartes es de que piensa y de que si piensa existe y es desde el lugar donde se funda todo el sistema de conocimiento, es como el punto de partida, ¿no? Pero esa visión racionalista
llega a una posición donde pareciera que hay un sujeto único, ¿no? Buena parte de la teoría social contemporánea, piensen ustedes cuando hablamos de Alfred Schutz, cuando hablábamos de las teorías sociológicas, teorías sociales interpretativistas, ¿no? O subjetivistas, y hablábamos de las provincias de sentido, ¿no? Cómo en realidad el sujeto en realidad se maneja con construcciones de sentido en relación a los ámbitos de la vida diaria por donde transita, ¿no? Y lenguajes, digo, piensen ustedes en ciertos lenguajes, ciertas palabras, ciertos sentidos que habitan en algunos lugares y no en otros, ¿no? Digo, uno podría decir en buena medida la vida universitaria de ustedes es hoy una provincia de sentido, pero seguramente hacen otras cosas, ¿no? Tienen una familia, viven en un barrio, por ahí tienen una militancia, ¿no? Esas podrían ser distintas provincias de sentido. Pero también son pareja, ¿no? Bueno, la idea es que el sujeto hoy se constituye en múltiples lugares, ¿no? No hay un sujeto único, igual en todas partes, sino lo que hay son posiciones de sujeto. Esa es la idea de descentramiento del sujeto. Y luego las dos corrientes que también él rescata, habiendo sido importantes en la formulación de la teoría de la estructuración, son la fenomenología hermenéutica y la filosofía del lenguaje, ¿no? Vamos a ver que la fenomenología hermenéutica es muy importante para la cuestión de su propuesta metódica, ¿sí? La idea de que de alguna manera los sociólogos, ¿no? Los cientistas sociales, deben manejar los esquemas con los que las personas significan y manejan el mundo como primera cuestión. Para poder comprender, yo tengo que saber con qué esquema las personas actúan y comprenden, internalizan el mundo, ¿no? Por eso la cuestión de la hermenéutica. La hermenéutica es una corriente filosófica que se orienta al descentramiento de los sentidos en procesos de interacción social concretos, ¿no? Y la filosofía del lenguaje, hay todo un giro, digamos, en las ciencias sociales en los últimos años del siglo XX y en parte del siglo que estamos transitando, ¿no? Que lo que plantean es cierta equiparación entre el lenguaje y la vida social, ¿no? No se puede separar, digamos, la acción social del lenguaje. Estaba pensando, dos cositas, ¿no? Piensen ustedes. A ver, la primera, hay una cosa que dice Giddens que me parecía interesante como para comentarlas y hacer un poco más dinámico esto, ¿no? Giddens dice algo que en esa idea de la doble hermenéutica, después lo vamos a ver, ¿no? Pero cómo de alguna manera la realidad social es una realidad ya interpretada por los propios sujetos que viven en ella. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, a ver, como sociólogos legos, ¿no? Esta idea de que en algún momento hablamos de la endometodología, ¿no? Que el presupuesto de la endometodología es que todos los que de alguna manera interactuamos en sociedad somos sociólogos legos, ¿no? Manejamos una serie de conocimientos prácticos que nos permiten vivir en sociedad, ¿no? Interactuar con otros. ¿Qué dice Giddens? ¿No? Que de alguna manera las explicaciones de la vida social que formulan los cientistas sociales en algún momento se derraman sobre la propia vida social y comienzan a ser también formar parte del bagaje de sentido común con lo cual nosotros comprendemos y nos hacemos el mundo, ¿no? Y estaba pensando en eso porque cuando él habla de, digamos, recupera la filosofía del lenguaje, de Wittgenstein en adelante, la filosofía del lenguaje hoy es una influencia sustantiva en toda la teoría social, en esta idea de que se puede equiparar, digamos, los intercambios lingüísticos, las interacciones lingüísticas con las interacciones sociales en general, pero también la idea del carácter performativo del lenguaje, ¿no? ¿Me podrían dar ¿Entienden lo que es el carácter performativo del lenguaje? ¿Y cómo lo podrían vincular, por ejemplo, al tema del lenguaje inclusivo? Ni ahí, ¿no? Sí, cómo no, vamos. A ver, ¿cuál sería la idea?
¿por qué estamos dando una batalla por el lenguaje inclusivo? ¿Por qué en lugar de hablar de, no sé, hombres, de hablar de nosotros, usamos el nosotres, o cuando hola a todas, todos y todes? ¿Por qué estamos con eso? ¿Por qué hay una batalla por eso? ¿Por qué hay una pelea? ¿Por qué hay una lucha? ¿Por qué creen ustedes? Porque detrás del lenguaje hay una construcción, se crea un relato y una imagen, ¿no? Y eso termina teniendo consecuencias prácticas en la vida ¿no? Digo, si yo solamente me represento y Sí, no mino, digamos, solamente una visión binaria, lo que estoy haciendo es construyendo sujetos binarios también, ¿no? O por lo menos mi interacción. La idea es, bueno, si en lugar de pensar en dos sexos pienso en más, seguramente voy a tener, la vida social va a transcurrir de una manera distinta, ¿no? Se va a constituir de una manera distinta. Esa es la idea del carácter performativo del lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje de alguna manera también provoca la realidad social que intenta describir, ¿se entiende? ¿Eh? Si yo hablo solamente de dos sexos, finalmente voy a tener dos sexos y voy a tener problemas con las personas que no entren dentro de ese esquema, no se van a sentir reconocidas y seguramente van a darse lugar a prácticas de alguna manera discriminatorias, ¿no? Por eso la pelea por el lenguaje inclusivo, ¿no? Creo, digo, ¿no? Esa es mi interpretación. Bien, cuestiones de método. Me interesan dos cosas. Una es esta, lo que les decía, la doble hermenéutica, ¿no? Él nos propone que la orientación que debe tener siempre todo cientista social es este manejo de la doble hermenéutica. ¿Qué es el manejo de la doble hermenéutica? Primero, bueno, ahí Rocío dice, porque nombrar es visibilizar, exacto. Y también, digo, nombrar es visibilizar e invisibilizar también, ¿no? Si yo solamente tengo una visión binaria, estoy invisibilizando otras cosas. ¿Y cuál es la idea? Es que provoco realidad con eso, ¿eh? No es que solamente es una cuestión solamente de lenguaje o solamente de nombres. No, provoco realidades sociales efectivas. Esa es la idea del carácter performativo del lenguaje. Bueno, sigo con la doble hermenéutica. La idea es los hombres, hombres y mujeres, con esta idea del carácter performativo del lenguaje, eh, ya interpretan la realidad, ¿no? Cuando de alguna manera interactúan, ponen en juego básicamente dos cosas: construcciones de sentido sobre esa realidad, ¿no? La están interpretando, le dan un sentido, pero también cuando están actuando, ponen en juego un conjunto de conocimientos prácticos. ¿Se acuerdan la etnometodología, no? La necesidad de lo que defendía la etnometodología. Lo que tenemos que ver es cómo se hace sociedad, ¿no? Y qué conocimientos prácticos ponen en juego las personas para hacer sociedad, ¿sí? Bueno, la idea de Giddens es que todo cientista social debe conocer cómo las personas manejan las construcciones de sentido respecto de la vida social, ¿sí? Y los saberes prácticos, pero además debe manejar ese conocimiento y vincularlo con construcciones de sentido propio de las ciencias sociales, como la teoría social. Es decir, ¿cómo proceden las ciencias sociales para él? Interpretando esa realidad ya interpretada, y por lo tanto hay que manejar los mecanismos en cómo las personas se interpretan, pero esa interpretación es integrada a las interpretaciones que hace la teoría social sobre la propia vida social. ¿Se entiende la doble hermenéutica? Un cientista social está obligado a manejar las construcciones de sentido de la vida cotidiana y los saberes de la vida cotidiana, pero también está obligado a conocer las construcciones de sentido de su propio campo de conocimiento, ¿no? La teoría social. ¿Se entiende? O sea, cuando ustedes están haciendo esta materia, están haciendo uno de los elementos de la doble hermenéutica, ¿no? ¿Se entiende? Una broma igual. Y la segunda característica de digo yo, de cuestiones metodológicas, ¿no? De método, más que metodológicas, de método. ¿Cómo él formula su teoría? Y bueno, formula su teoría siguiendo el modelo parsoniano, ¿no? De síntesis teóricas, de
revisar los aportes teóricos anteriores, encontrar sus alcances y limitaciones y proponer una nueva síntesis, ¿no? Y sigue tanto el modelo parsoniano, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento yo les planteé cuando les dije Parson, ¿por qué Parson es importante? Porque aparte, no solamente porque mucha de la teoría social parte de lo que dijo, sino que el modo en que construyó su teoría se convierte en un modelo de trabajo teórico para otros autores. Parecía, aunque Giddens se aleja muchísimo de las proposiciones de Parson, y en algunos casos parte de su crítica para hacer su edificio teórico, lo que lo copia es en su formalismo, ¿no? No encuentren, hagamos una apuesta, lean, y si me encuentran 2 o 3 ejemplos para los conceptos, ejemplos concretos, en donde el concepto tenga claramente una delimitación empírica, les doy aprobada la materia. ¿Eh? Hagan el esfuerzo, si lo logran, o tienen aprobada esta unidad, no les voy a regalar toda la materia, tienen aprobada la unidad, ¿de acuerdo? Bueno, lo que quiero decirles es eso, no hay, sus conceptos teóricos tienen un grado altísimo de formalismo. José, hoy cuando estábamos intercambiando antes del inicio de la clase, refería un poco, bueno, ¿no? La abstracción de estas son temas muy generales, muy abstractos. Bueno, en Giddens esa abstracción alcanza niveles paroxísticos directamente, ¿no? Dado que se centra tanto en el formalismo, digamos, hay mucha preocupación por la coherencia lógica, ¿no? Por definir cada concepto, ubicarlo dentro de un esquema teórico más general, ¿no? Y hay un problema grave con el nominalismo, ¿no? Porque en realidad pareciera que solamente alcanza con formalizar un concepto y no darle, digamos, contenido empírico. ¿Se entiende eso? Bueno, eso lo van a encontrar ustedes cuando lean Giddens. Si lo leyeron, se habrán topado con eso, ¿no? Con su alto nivel de abstracción y formalismo. Ahora voy a entrar un poco a la teoría de la estructuración, ¿no? Y ahora quería detenerme, ¿cómo entrarle, digamos, a la teoría de la estructuración? ¿Cómo ordenar su sistematización para que podamos intercambiar acá? Voy a hablar primero de la acción, cómo entiende la acción a la agencia en general, a la gente, ¿sí? Y luego, cómo trata el tema de la estructura. Y al final, veríamos ciertos balances de la teoría de la estructuración y cómo pensaría el tema de la acción, el orden, la cuestión social. A ver, primero, cómo entiende el tema de la acción y el agente, ¿no? A ver, la primera cuestión es partir de esto, de esta idea, ¿no? Que es una cita de las nuevas reglas del método sociológico. Él cuando dice, él dice, la producción y reproducción de la sociedad ha de ser considerada como una realización diestra de parte de sus miembros, ¿no? ¿Ay, qué les parece a ustedes? ¿Que está adoptando un punto de vista objetivista o subjetivista? ¿Estructuralista o subjetivista? Vamos. ¿Qué sugerirían? ¿Cómo lo ven? Subjetivista. Es subjetivista, ¿no? Porque la producción y reproducción de la sociedad, de la vida social, es una realización de los sujetos, ¿no? Partimos del sujeto, por eso es subjetivista. Y además, ojo, y piensen es importante la noción de realización diestra, ¿no? Porque ahí se va a centrar básicamente más cercano a la visión de la etnometodología, ¿no? En los conocimientos y saberes prácticos, ¿no? Que ponen en juego los sujetos para construir la vida social. ¿Cómo entiende la acción, digamos? Y él parte de una crítica de cómo trabajó la acción Parson, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando veíamos a Parson partíamos del acto unidad? ¿Se acuerda?
el acto unidad, que tenía ciertos motivos, que estaba atravesado por valores y normas y valores, que había un contexto, había medios. Bueno, él lo primero que plantea es, la acción no puede ser pensada desde el acto. Más bien, la acción es un flujo continuo de actos, ¿no? Es un encadenamiento de una serie de actividades, en última instancia, la acción, ¿no? Un encadenamiento de actos. Piensen ustedes, ¿qué acción están haciendo ustedes ahora? Tomando notas, estudiando. Están tomando nota, pero digo, están cursando una materia, están estudiando, ¿no? Ahora concretamente estudiando, pero piensen ustedes que esta acción que ustedes están, este acto que están haciendo ustedes ahora, ¿cómo necesitó una serie de actos previos, ¿no? Digo, desde haberse inscrito en la facultad, en la materia, haber visto el aula web, haber leído las materias anteriores, venir con más o menos con el conocimiento de la materia previo hasta donde llegamos ahora, ¿no? ¿Se entiende? La idea de dónde tengo que mirar, diría Giddens, no es en el acto. El acto no me explica nada. Donde yo puedo ver el tema de la acción, más bien, es cuando la pienso en términos de flujo de actos. Eso es muy importante por algunas cosas que él va a plantear, ¿no? A ver, segunda característica importante de la acción es que generalmente la acción y los intercambios entre las personas, ¿no? Tienden a rutinizarse, ¿no? Eh, Piensen ustedes en cómo en su vida diaria, cómo está rutinizada. Pero no solamente la vida de uno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace uno cuando se levanta, por ejemplo, ¿no? Como uno sigue patrones recurrentes todo el tiempo, ¿no? Es más, si no hace lo que está habitualmente, lo que está habituado a hacer, generalmente uno se siente perdido, ¿no? Pero también en los intercambios con los otros se empieza a ver rutinas, ¿no? Digo, los pibes se juntan en la esquina, se juntan en la plaza, se juntan en el kiosco. Bueno, un montón de cosas que la vida diaria está constituida de regularidades y rutinas, ¿no? Bien, entonces él, fíjense el camino que va haciendo. No pensar, no tomar el acto como punta de partida para entender la acción, sino pensarla más bien como un flujo continuo de actos. La idea de centrarse en aquellas acciones que tienen un carácter rutinario, regular en la vida cotidiana, ¿sí? Pero que además la acción tiene un carácter recursivo, ¿sí? Perdón, la rutinización da lugar a prácticas sociales, ¿no? Cuando esa rutinización de alguna manera engloba un conjunto importante de una colectividad, se convierte en una práctica social, ¿no? Digo, ustedes están, como acto, están tomando una clase, como acción, están estudiando, ¿no? Digo, en general, ¿sí? Pero además, ustedes están inscriptas dentro de una práctica, que es la formación superior, ¿no? En una práctica social, que es la formación en educación. Pero es lo que Profe, te estás quedando sin conexión. encontré interesante. Se trabó todo. Opa. ¿Me Va y están escuchando? vuelve, Julio. ¿Ahí volvió? Ahora sí. ¿Me escuchan? Bueno, voy a tratar de ir rápido, así Ah, terminamos sí. porque no sé qué estará pasando. A ver, la idea de la recursividad. ¿Qué significa la recursividad? Que en la acción, los hombres, ¿sí?, y mujeres creamos, ¿no?, damos lugar a una serie de relaciones sociales que en virtud de su rutinización y su práctica social se vuelven sobre la propia acción, ¿se entiende? Acción que genera rutinas, prácticas, y esas rutinas y esas prácticas se convierten en condición y medio para el desarrollo de la acción social, ¿no? En algún momento, digo, la educación se formaliza, ¿no? La acción educativa se formaliza, cristaliza, se rutiniza, se vuelve una práctica social,
y a su vez se vuelve condición y medio para que nosotros estemos haciendo esto. ¿Se entiende? ¿Eh? El carácter recursivo. ¿Eh? La acción despliega una serie de potencias que se coagulan en relaciones sociales que a su vez vuelven sobre la propia acción, la condicionan en términos de ser el medio y la condición para el desarrollo de la propia acción. ¿Se entiende? ¿Y qué caracteriza al sujeto? El sujeto se caracteriza por la capacidad de obrar, ¿no? Miren la cita que les seleccioné. Ser capaz de obrar de otro modo significa ser capaz de intervenir en el mundo. Esto presupone que ser agente es ser capaz de desplegar un espectro de poderes causales. Una acción nace de la aptitud de producir una diferencia. Un agente deja de ser tal si pierde la aptitud de producir una diferencia, ¿no? Ahí la idea, a ver, el agente tiene poder, eso es lo que. ¿Y qué es poder para Giddens? Es capacidad de obrar, capacidad de introducir una diferencia, ¿se entiende? No necesariamente se puede reproducir, pero tiene esa potencialidad, ¿se entiende? De poder transformar la práctica social en la cual está desarrollando su acción, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza la acción y el agente? A ver, en primer lugar, por la reflexividad, ¿no? El agente es un agente reflexivo. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera racionaliza lo que va a hacer, ¿no? No, no es solamente una respuesta mecánica a un estímulo que proviene del exterior, ¿no? Ustedes de alguna manera racionalizaron, antes de llegar a esta clase, racionalizaron todo el proceso para estar acá, ¿no? Bueno, tengo que prender la cámara, tengo que tomar mis apuntes, tengo que conectarme, tengo que encontrar un lugar para estar bien sentado, etcétera, etcétera. Pero hay un control reflexivo de lo que se hace, ¿no? Uno puede dar cuenta de por qué hace lo que hace, ¿no? Esa es la idea de la reflexividad, ¿sí? Y hay otra cosa que dice también Giddens, que además de esta idea de la racionalización y de la reflexividad que por ahí nos alude a alguien que controla conscientemente su conducta, que hay partes de la conducta que son inconscientes también, ¿no? Recupera mucho al psicoanálisis, ¿no? Pero además, y esto que me parece importante, y yo lo descubrí, este concepto, se lo voy a pasar a Giddens, eh, porque me parece que es un buen ejemplo. La idea de la conciencia práctica, ¿no? Uno hace montones de cosas, no porque tenga clara por qué las hace, y a veces le resultaría difícil reproducirlas, ¿no? Digo, yo me quebré la mano derecha, soy diestro, me quebré la mano derecha hace un mes que estoy trabajando con la mano izquierda. Y el mouse, yo tengo muy claro qué botones cada uno para poder hacer algunas operaciones. Ahora, yo eso lo tengo naturalizado con la mano derecha. Con la mano izquierda tengo que tomar conciencia que tengo que, cuál de los dos lugares estoy apretando, ¿se entiende? Porque no lo tengo, la conciencia práctica se incorpora hasta en el cuerpo, ¿no? Y ya es algo que se hace automáticamente. Cuando lo tengo que hacer con la izquierda, tengo que pensarlo. Eso es un ejemplo de conciencia práctica, ¿se entiende? Bien. También le da importancia a los motivos, pero los motivos son anidarían muy a nivel del inconsciente, ¿no? No es una sociología, ahí se aleja un poco de la visión weberiana, si quieren ustedes, ¿no? No hay que desentrañar los motivos de la acción. Los motivos sí orientan la acción, pero le dan una orientación muy general. Es más importante cómo las personas dominan diestramente las técnicas para producir sociedad, más que los motivos, ¿sí? Y hay otra cosa que dice que es también central a su construcción teórica, en términos formales, ¿no? Que es la idea de que hay consecuencias no buscadas de la acción, ¿no? Yo no estoy buscando reproducir conscientemente, ¿no? No estoy buscando reproducir la educación superior cuando estoy dando esta clase. Pero de hecho, cuando estamos haciendo esta acción, la estamos reproduciendo, ¿se entiende? Esa es un poco la idea de las consecuencias no buscadas de la acción.
reproducimos muchas cosas de manera inconsciente llevando adelante una acción. Pero el motivo de la acción es por ahí mucho más cercano, ¿no? Mucho más, o por lo menos a nivel consciente no tiene esa motivación inicial. Yo no hago, cada cosa que hago no hago para reproducir una práctica, la hago. Ahora, la consecuencia no buscada es que la reproduzco. ¿Se entiende? Pero siempre recordando, esto es muy importante porque si no terminaría en una idea de una reproducción absoluta, ¿no? No hay lugar para la transformación. Es que con la idea de la gente como caracterizado por su capacidad de obrar, por el poder, no necesariamente se reproduce, también puede haber transformación y cambio. Perdón, vuelvo antes de pasar a la próxima diapositiva. ¿Alguna duda de cómo trabaja el tema de la acción y el agente y la idea de agencia? ¿Mm? Piensen ustedes, miren, ¿cómo sería la cuestión? Primero, la idea de que lo social es producto de la gente, centralidad de la gente. Segunda cuestión, no puedo mirar, para comprender la acción no puedo mirar el acto, tengo que mirar la acción. ¿Y la acción qué es? Es un flujo de actos. Como es un flujo de actos, ¿qué características tiene? Es que generalmente termina rutinizándose, ¿no? O algo típico de la acción es la rutinización. Esa rutinización da lugar a prácticas sociales. Las prácticas sociales tienen como carácter la acción, no la práctica social. Como se vehiculiza de esta manera, tiene siempre un carácter recursivo. La acción genera, ¿no?, prácticas sociales que se vuelven a su vez condición y medio para que se despliegue la acción, ¿sí? Y después la noción de agente, agente como alguien que tiene poder, que es capaz de obrar, ¿sí? De producir una diferencia. Ese agente, ¿por qué se caracteriza? Porque racionaliza, es reflexivo y tiene una conciencia práctica. Está motivado también por motivos, pero eso anida mucho a nivel del inconsciente. No es tan relevante para la sociología. Para la sociología es más importante los conocimientos prácticos que motorizan y las recetas, las técnicas que motorizan los actores en los procesos de construcción de la vida social. Y la mucha significación de las consecuencias no buscadas de la acción. Eso le permite explicar la idea de cómo la acción, aun sin quererlo, sin buscarlo, reproduce una serie de relaciones sociales. ¿Se entiende? Buenísimo. Ahora, ¿cómo trabaja el tema? Vamos a estructura. ¿Qué dice de las estructuras? Dice, las estructuras no deben conceptualizarse simplemente como imponiendo coerciones a la actividad humana, sino en el sentido de permitirla, ¿no? Fíjense que nosotros, todas las corrientes subjetivistas que vimos, perdón, estructuralistas que vimos hasta ahora, lo que ponían hincapié en cómo la estructura constreñía, ¿no? O determinaba, pero determinaba en un sentido de limitación del sujeto, ¿no? Acá Giddens nos dice que no solamente constriñen, él no niega que constriñan, pero también habilitan, permiten que las prácticas sucedan, ¿no? Y sigue, esto es lo que yo llamo dualidad de la estructura, ¿no? Dualidad de la estructura porque constriñen y habilitan, pero hay vamos a ver que hay otra idea más también de dualidad, ¿no? Las estructuras pueden, en principio, ser examinadas siempre en función de la estructuración como una serie de prácticas reproducidas. Indagar en la estructuración de las prácticas es tratar de explicar cómo son constituidas las estructuras mediante la acción y de modo recíproco cómo la acción es constituida estructuralmente, ¿no? Ahí aparece la idea también de la dualidad, ¿no? De la dualidad de la estructura. La estructura es un producto de la acción, pero a su vez su uso en la acción hace que la acción también sea constituida estructuralmente, ¿no? La acción crea las estructuras, pero a su vez la acción también es construida estructuralmente. ¿Se entiende esa idea? Recuerden ustedes que yo les decía, una de las características del pensamiento de Giddens es su alto nivel de formalismo y abstracción. Hasta acá no tenemos casi ejemplos, ¿no? Es difícil hacerse un ejemplo. Es más un movimiento teórico, argumentativo, ¿no? De construcción de conceptos.
Y ¿cómo sigue esto? Él plantea que más que estructura, él quiere hablar de más bien propiedades estructurales. Y cuando habla de propiedades estructurales, él habla fundamentalmente, las propiedades estructurales serían dos cosas: reglas y recursos, ¿no? ¿Qué serían las reglas? Técnicas y procedimientos de producción de sociedad, ¿sí? Y los recursos serían los elementos con los cuales las personas llevan adelante, no los saberes, sino los recursos materiales y simbólicos, ¿no? También, con los que las personas llevan adelante la acción, ¿no? Eh, ¿Y por qué son propiedades estructurales? Y ahí, digo, y volviendo con esta idea del giro lingüístico, la importancia de la filosofía del lenguaje, es que ahí aparece la idea de pensar lo social casi como muy en clave de un fenómeno lingüístico también, ¿no? Saussure, un lingüista francés, lo que nos propone es la idea también de la lengua como estructura, ¿no? La lengua como estructura implica la existencia de ciertos recursos, ¿no? Los símbolos, pero también reglas, ¿no? Reglas referidas a su combinación, ¿no? Cada habla, cuando hablamos, lo que ponemos en acto esa estructura compuesta de recursos, ¿no? Los símbolos lingüísticos que utilizamos para hablar, y digamos, conjunto de reglas para articularlos, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que permite el habla, ¿no? Por eso también la idea de propiedades articulatorias de las propiedades estructurales, porque permiten la articulación, ¿no? Los símbolos más las reglas permiten la existencia del lenguaje. Y un habla, la práctica social, también recurre a reglas de procedimiento para que se formulen y a recursos con los cuales esas prácticas se ponen en marcha, ¿sí? Y ¿cuál es? Me tomo un poquito de agua. ¿Cómo sigue? Es que la combinación de reglas y recursos da lugar, digamos, a ciertas propiedades articulatorias. Esas propiedades articulatorias se constituyen en prácticas sociales. Las prácticas sociales que son sedimentadas rematan en sistemas sociales, ¿no? ¿Cuál sería digo, para ya tratar de poner un ejemplo a esta idea? Bueno, uno podría pensar que la propiedad privada es un recurso, ¿no? Y que los intercambios, el mercado es un conjunto de procedimientos y técnicas para asegurarse la producción y reproducción de la vida social bajo el capitalismo, ¿no? Ahí tienen ustedes la idea de estructura como propiedades estructurales, ¿no? ¿Qué es lo que subsiste en el capitalismo como propiedad estructural? La propiedad privada de los medios de producción, la propiedad privada como recurso y un conjunto de técnicas para su intercambio, ¿no? En la idea de mercado. Por eso podríamos hablar de un sistema capitalista, ¿sí? Y ahora, como les decía, ¿no? ¿Cuál es lo característico de la estructura? Esta idea de la dualidad. Constriñen pero habilitan, ¿sí? Es producida por la acción, pero a su vez procura los medios para que ella suceda, ¿no? Voy a darles dos ejemplos de cómo combinar esta idea de la dualidad de la estructura y cómo ver todo lo que vinimos viendo hasta ahora. Dos ejemplos posibles. El primero y más claro de todos, a mí me resulta la idea de cómo se está trabajando ahora la noción de territorio, de actores y territorio. Calculo que algo habrán visto, porque entiendo que trabaja mucho la noción de territorio en Trabajo Social 2, ¿no? La han visto. ¿Y qué es la idea del territorio? Ya claramente el territorio para los cientistas sociales no es algo físico, ¿no? No es algo
más bien en la combinación de cuestiones físicas y sociales, pero la idea es que el territorio es una producción social. ¿Estamos de acuerdo? Y es una producción social de los actores, ¿sí? Los actores crean el territorio, ¿no? Y uno puede decir, ¿quiénes son los actores? Y las inmobiliarias, los propietarios de grandes, ¿sí? La gente, las tomas de tierra, pero también las instituciones que van creando en el territorio, ¿no? Los sentidos que se van construyendo, las construcciones identitarias, subjetivas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo entonces que el territorio hoy, y tal cual seguramente lo están viendo ustedes, es una construcción social, ¿sí? Es un resultado de la acción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería la idea de la estructuración? Bárbaro, sí. Los actores crean el territorio, pero a su vez el territorio que crearon se vuelve sobre los actores y los produce también, ¿no? El territorio es el que termina también produciendo los actores, ¿no? Y los actores recurren a el territorio creado para darle continuidad a su acción. ¿Se entiende esa idea de la dualidad? ¿No? La acción produce territorio, pero a su vez el territorio produce las condiciones para el despliegue de la acción de los actores que crearon el territorio. ¿Se entiende? Buenísimo. Y la otra idea es una idea que encontré en una autora que trabaja la idea de cómo la relación entre a partir de los años 90, a ver, ¿cuál sería la tesis de esta autora? En los años 90 aparece una nueva forma de mediación social en la Argentina, ¿no? Si buena parte de los sectores populares encontraban antes en el sindicato la forma de mediación principal entre digamos, su vida, sus condiciones de vida y el Estado, la aparición de las organizaciones sociales de trabajadores desocupados propone una nueva modalidad de mediación, ¿no? Ya no a través del sindicato, sino a través de la organización territorial. ¿Estamos de acuerdo en eso? Medianamente lo habrán visto también en algunas discusiones actuales. Y la idea de que, bueno, con esa mediación aparece un nuevo actor en las políticas sociales, ¿no? Que son los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? El tema de los planes de trabajo, ¿no? Habrán visto tarjeta alimentar, bueno, verán, digamos, es tan importante la aparición de esta nueva mediación que en la facultad tenemos una materia que está muy vinculada a esta, ¿no? En el programa, en la nueva currícula, ¿no? De la carrera, que es trabajo social y sujetos colectivos, ¿no? Que justamente intenta dar cuenta de esa cuestión, ¿no? De la relación, de esa mediación nueva que aparece, o estuvo, a ver, no es que se vincule solamente a eso, pero en buena medida esa reflexión estuvo disparada por la aparición de estas organizaciones territoriales, ¿no? En el caso de la Argentina. ¿Y qué dice esta autora? Que en la relación, cuando aparece esta nueva mediación, las organizaciones territoriales, fundamentalmente los movimientos desocupados, se convierten en nuevos actores de la política social, ¿sí? Pero ¿qué hacen con esta política social? La profanan, es decir, la toman, ¿sí? Pero extienden sus límites, ¿no? No es que la critican, la rechazan, la toman y la modifican, la transforman en dirección de sus propios intereses, obviamente, ¿no? Y en una relación, digamos, de negociación y antagonismo con el propio Estado, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de esa acción, lo que hacen es producir y reproducir el campo de las políticas sociales, ¿sí? Pero a su vez la están transformando, ¿no? Digamos, no es solo, por eso digo, los dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo por ahí más del lado de la reproductividad y el otro ejemplo más pensando en cómo esa dualidad de la estructura puede ser incorporada para pensar la transformación y el cambio. Alguien hizo una pregunta. Hola, Marta, ¿me seguís? Marta. Se nos durmió esta Marta, que debería ser la que... Yo decía no, no. Decía que lo que Marta, estaba hubo una recursividad, perdón. Sí. No tenía activado el micrófono. ¿Qué dice? ¿Cuál es la pregunta? Y eso tiene que ver con la idea de recursividad. Claro, por supuesto, siempre. La dualidad de estructura y recursividad son nociones muy emparentadas, están articuladas.
la recursividad es lo que permite que de alguna manera pensar en la dualidad de la estructura, ¿no? Como constreñimiento y habilitación también. ¿Se entendió esta parte? Bueno, vamos con lo último, ya nos queda poquito, vamos, vamos. A ver, ¿cómo entendería el tema de la acción? Obviamente no es una mirada moral de la acción, ¿no? No pesan los valores y creencias, sino que con el tema de la reflexividad, la racionalización, más bien es una mirada que se ubica del lado racionalista de la acción, ¿no? Orden. Y bueno, ahí tenemos un problema. No es notoriamente colectivista, pero tampoco es individualista, ¿no? Porque justamente su crítica al dualismo que ha dominado en buena medida a la teoría, al campo de la teoría social, objetivismo versus subjetivismo, no da cuenta de la verdadera realidad, que es una relación dialéctica entre agentes y estructuras, ¿no? Entonces, es una visión, digamos, que estaría, no es ni a mitad de camino, es una visión distinta, ¿no? Más bien pensarla como resultado de el actor y la estructura. El cambio social, él lo ve como un... A ver, cuando vimos el sistema, cuando yo leí la noción de sistema social, le dije, bueno, miren, la noción de sistema social se vincula a las propiedades articulatorias de los principios estructurales, ¿no? Propiedad privada y mercado. Lo que él plantea es que el cambio social obviamente es contingente, depende del accionar de los sujetos, pero es cierto que también los sistemas sociales a veces generan contradicciones, ¿no? Porque de hecho hay, diría Giddens, reconociendo la contradicción que señala Marx, ¿no? Entre la propiedad privada de los medios de producción y una producción que necesariamente es colectiva, ¿no? Porque obviamente, digo, bueno, ya lo saben, la producción colectiva el capitalismo requiere, digamos, división del trabajo, no es un actor individual el que hace la mercancía, sino un colectivo, ¿no? Y dos cuestiones más, una cuestión de balance y una cuestión de influencia, que están vinculadas. A ver, balance. Diría, si yo solamente me quedo es una teoría muy sugestiva, ¿no? Para pensar la relación entre agencia y estructura, entre agente y estructura. Eh, esto es particularmente ya es una opción de cada uno. Yo me siento más cómodo con esta mirada de lo social que aquellas que son pura y exclusivamente objetivistas o subjetivistas. Me parece que es interesante esta perspectiva porque permite capturar esas dos dimensiones de la vida social, ¿sí? Pero tiene una dificultad, que es el alto nivel de abstracción, ¿no? de su propuesta teórica y las dificultades para ejemplificar, donde uno tiene que hacer el esfuerzo para ejemplificar, ¿no? Y bueno, yo creo que el excesivo formalismo de las teorías sociales no está bueno, digo, a mi entender, porque provoca un gran hiato entre el conocimiento empírico y las formulaciones teóricas, ¿no? Más allá de esa debilidad, lo que debo marcar es en relación a las influencias, es que es un autor capital para lo que hoy se llaman las sociedades las sociologías postcontemporáneas, llaman algunos, o el giro pragmático, ¿no? Hoy la preocupación o hacer de las prácticas sociales el objetivo, digamos, de conocimiento de la sociología es algo que está muy en boga y que en parte hunde sus raíces en la propuesta de Giddens y de Bourdieu, ¿no? Las corrientes actuales de la sociología, de la teoría social y de las ciencias sociales y su inclinación por la problemática de las prácticas sociales tiene antecedentes en Bourdieu y en Giddens, ¿no? A los que reconocen incluso como autores capitales para entender las prácticas sociales, aún con limitaciones, ¿no? Bueno, yo dejaría por acá, remarcando esto, ¿no? El movimiento que hicimos hasta ahora, cerrando con este autor la versión, digamos,
agrupamos las corrientes de teoría social en objetivistas y subjetivistas, y esta última propuesta, digamos, de combinación entre agentes y estructuras, ¿no? Como perspectivas teóricas alternativas, reconociendo algunos aportes interesantes para mí para poder ser la vida social. Y a futuro nos vamos a abrir a pensar posibles, ¿qué tienen para decirnos las teorías sociales latinoamericanas y las teorías sociales feministas respecto de nuestro objeto de conocimiento, del objeto con el que trabajamos acá en esta materia, que es la teoría social general, ¿no? Vamos a ver si tienen algo para decirnos o no respecto de los temas que generan, respecto de la acción y el orden, por ejemplo, ¿no? Si hay algo nuevo para decirnos y distinto, las teorías sociales latinoamericanas y las teorías sociales feministas de lo que vimos hasta ahora. ¿Alguna duda con Giddens? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? El tema de las evaluaciones me había quedado pendiente. Vamos a estar, como les dije, la vamos a estar corrigiendo con Cristian en los próximos días. Les vamos a ir, básicamente van a estar aprobadas o desaprobadas. La idea es que la aprobación alcanzaba básicamente con la presentación. La devolución que vamos a hacer es colectiva, ¿sí? Vamos a identificar los principales problemas de comprensión de las corrientes subjetivistas y vamos a hacer una devolución general. Eso lo vamos a hacer en la próxima reunión, que nos vamos a encontrar con Cristian el 28 de septiembre para hacer un repaso de esta unidad y darles la evaluación de la unidad, ¿sí? Ese día hacemos el 28, repaso de esta unidad, Giddens y Bourdieu, les hacemos la devolución general de la evaluación anterior y les vamos a pasar la evaluación correspondiente a la unidad número 4. No, sí, la unidad número 4. ¿Alguna duda? Les voy a dejar después, les vamos a subir al aula web este PowerPoint, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que lo tengan. Y creo que Cristian también subió uno sobre Bourdieu. Si no hay preguntas el ni de Bourdieu ya dudas, está subido. buenísimo. Entonces también en la semana subimos este Power para que también lo tengan presente a la hora de formular alguna duda que tengan en la clase de repaso del día 28. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Cuáles serían cuestión? textos? Sí, ¿Quién? los textos. ¿De Giddens o de la unidad? Hola. No, perdí. Hola, ¿me están escuchando? Porque aparecen para Contacto. prácticos. Sí. Mira, Hola. los textos de Bourdieu son, creo que alguna propiedad. Algunas Son los propiedades que de están los en la unidad campos. 4. ¿Cómo? Sí, algunas propiedades de los ¿Es lo mismo para campos. prácticos que para teóricos? Yo diría que sí, que el texto principal de teóricos para Giddens es la constitución de la sociedad, ¿no? El texto de este último que estuve hablando y tienen algo de las reglas del método, las nuevas reglas del método sociológico para prácticos. Yo lo leería de manera conjunta, no separaría. Tomaría los autores, los textos de los autores. Sé que después tienen para práctico van a trabajar con algunos autores que toman algunas categorías de Giddens para pensar algunos problemas actuales, problemas sociales actuales. Pero yo trabajaría para Giddens con las nuevas reglas del método sociológico y con la constitución de la sociedad. Léanlos y oriéntense por la clase, porque son textos muy abstractos, muy genéricos, con pocos ejemplos y a veces de difícil comprensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, para prácticos tienen el texto de Aronson.
Sí, es un texto que juega con las categorías de Giddens. ¿Sí? Sí, fundamentalmente está para terminar, para completar el trabajo práctico número El trabajo 4. práctico, sí. Y vayan viendo el trabajo práctico cuando los docentes, les docentes de los prácticos le den el trabajo práctico número 4, ténganlo presente, porque también lo podemos ir viendo qué podríamos aportar desde el teórico para la resolución de ese trabajo práctico en el encuentro del 28. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, consulta, algo que quieran comentar? ¿Dejamos acá? Bueno, saludos para todos. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Que hay asueto, el 28 con la clase de repaso. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego Chau, a chau. todos. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, feliz día del estudiante para el 21.